Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy vamos a hablar del último de los libros, Los Austrias, el último de la trilogía, que es El dueño del mundo. Estamos hablando ya de los últimos años de Carlos I, desde el año 1543. Ya su poder es absoluto, pero cada vez tiene más y más gente alrededor que le combate. Ya en este tercer libro, todos sus enemigos ancestrales, como podía ser en un momento determinado Enrique de Inglaterra, como era de hecho durante casi todo su reinado Francisco I, mueren, y ya es la parte final en la que él, en principio, prepara a su hijo para ser su sucesor, teniendo en cuenta que no puede abarcar la extensión de territorio que en un principio él, siendo ya emperador del Sacro Imperio Germánico, ajuntaba entre Flandes, Indias, Castilla, Aragón, Italia, Alemania. Ya estamos en una situación algo más tranquila, y él se plantea que no todo lo debe de heredar su hijo, sino que hay una parte, como es el Sacro Imperio, que debe de ser su hermano Fernando, que además ha sido prácticamente rey efectivo o emperador, si no real, era el rey de Romano, lo había nombrado, y era el que realmente gobernaba directamente el Sacro Imperio. Él se da cuenta que a su muerte su hijo no puede abarcar tanto territorio, y más porque le queda una duda, que posiblemente tuviera que llegar a ser también rey de Portugal y de todas las posesiones que tenía en colonia Portugal. Entonces ya va preparando a su hijo, y él ya cansado, en este tercer libro se acentúa mucho los ataques de gota que él tiene, cómo ese personaje ficticio que es su médico Pablo Los Santos cada vez le insiste más: majestad, ¿qué remedio tiene esto? Pues esto es muy fácil: dejar de comer de la manera que come su majestad y dejar de beber tanta cerveza como hace convenientemente su majestad. Y claro, por eso le tenía un odio tremendo a su propio médico, pensando que era el culpable de todo lo que le ocurría, y él seguía en sus 13 de comer y beber sin límite ninguno. Él va envejeciendo, envejece a una velocidad mayor que cualquier humano, la guerra lo tienen destrozado, él ha sido un rey guerrero que ha tenido que muchos frentes, y llegado el año 1555 él se retira a Yuste. Allí él encuentra su acomodo final, encuentra unos monjes que lo cuidan hasta que en el año 1557 él fallece. Es cierto que en los últimos años de su vida, aguantar tanto al Imperio Otomano como a Francisco I, ya al final fallece, ¿no?, como estar pendiente de que de Venecia no se rebele, son muchísimos los frentes. Aún así tiene una serie de personajes como Andrea Doria, que ya era un almirante de cierta edad, como el duque de Alba, que están al lado de él, el cardenal Granvela, son gente que están al lado de él, pero que aún así él ya no puede con todo el peso que le da el ser el dueño del mundo. Ahí termina la historia de él. Es cierto que empezó con muchos problemas por desconocer el idioma. Poco a poco él fue dominando con mano férrea todo un imperio y se convirtió en el soberano más importante de su tiempo. Era el único que dominaba completamente al resto, aunque tuviera que guerrear contra ellos, excepto en aquella batalla de Túnez, que fue un auténtico fracaso. Él casi en todas las campañas que inició, en todas triunfó, con el mejor marino, los mejores infantes, y de victoria en victoria. Y ahí acaba la historia de él. Ya deja a su hijo consolidado en el trono. De hecho, cuando él muere, creo que vaya por el tercer matrimonio, porque
María muere, María Tudor, María Manuela de Portugal también, murió joven, pero deja asentado el reino, tanto ya de herederos por parte de su hijo, como en el gobierno propio de su hijo, que desde los 16 años era efectivo al estar su padre en diferentes campañas militares. Pues nada, esta es la historia de los Austrias, mejor dicho, de uno de los más importantes de Austria, el emperador Carlos, el César. Espero que os guste la trilogía. Nada más. Muchas gracias.